¿Qué tal, queridos alumnos? ¿Cómo están? Hoy vamos a ver la historia clínica. ¿Cómo se hace? ¿Para qué sirve? Bueno, la historia clínica es el registro completo que se efectúa y se guarda celosamente de todo paciente que atendemos. Una historia clínica empieza cuando el paciente es visto por primera vez y termina cuando nos despedimos definitivamente de él, que una vez efectuados todos los seguimientos pertinentes, ¿verdad? O sea que la historia clínica es el registro de todo el caso que estamos viendo, ¿verdad? Esta es la anamnesis. Ustedes seguro que conocen ya lo que es la anamnesis. Y está también la historia clínica. En realidad, historia clínica y anamnesis se confunden y son usados como sinónimos, y esto no es correcto. Por un lado tenemos los puntos de la historia clínica y de la anamnesis. Este es un esquema comparativo entre lo que es la anamnesis y la historia clínica. En la anamnesis se tiene todo, ustedes ya saben, los datos filiales, motivo de consulta, historia, todo. En la historia clínica incluye la anamnesis, pero también se hace una exploración física, psicopatológica. Por ejemplo, se recurre a exámenes complementarios, una orientación diagnóstica, una orientación pronóstica, una evolución y comentarios y la epicrisis. ¿Qué quiere decir eso? De que la historia clínica como que no es solamente todo lo que él cuenta, sino que ya comienza a haber una opinión del profesional, ¿verdad? Llámese psiquiatra, llámese psicólogo, llámese médico, pero ya hay un pronóstico, ya nosotros ya influimos como profesionales dentro de esa historia, ¿verdad? Después de tener los resultados de los análisis que se le hace. En nuestro caso, como psicólogos, obviamente que no vamos a explorarle físicamente, nosotros no hacemos eso, pero sí la exploración psicopatológica, y también se puede utilizar resultados de análisis, por ejemplo, físicos. Por ejemplo, un oculista, tener el diagnóstico de un oculista, cómo está, porque puede haber el caso de un niñito, por ejemplo, que estaba teniendo un retraso en los puntos académicos que debería haber cumplido, y a lo mejor el chico está con un problema de vista nada más, ¿verdad? No un problema de aprendizaje propiamente. Entonces, si se va a consultorio un niñito con ese problema o una persona con ese problema, pues se puede solicitar que se haga una exploración física con el clínico o con un clínico general. Y después el clínico sabrá qué más debe haber, ¿verdad? Entonces, esos resultados sí se pueden acercar y tener esos datos de los datos que te trae, ¿verdad? La exploración física, que viene a ser por médicos, que los médicos van a hacer, no nosotros. Nosotros los psicólogos no hacemos exploración física, pero sí psicopatológica. Bueno, entonces está claro la diferencia entre anamnesis e historia clínica. ¿Cuáles son las diferencias? De que la historia clínica incluye la anamnesis y hay también una impresión, o sea, una opinión profesional nuestra. Bueno, a ver, creo que me voy a ir uno antes. ¿Cuáles son los pasos de la entrevista clínica? El primer paso, los pasos de la historia clínica. El primer paso es la entrevista. La entrevista clínica, por supuesto. ¿Dónde se realiza? En el consultorio o en el lugar específico para esa tarea. Es reconocido claramente por el paciente en la mayoría de los casos. O sea que en un lugar donde el paciente tenga que conocer, ¿verdad?,
y tenga que reconocer, bueno, ahí se hace, ese es el lugar, ¿verdad? Puede ser en el consultorio. Existen pocas excepciones para las entrevistas a domicilios. Los casos de severo impedimento físico, agorafobia grave o algunas circunstancias verdaderamente graves y las entrevistas periciales indicadas por el juez, que generalmente se hace ya o en la institución o en el juzgado y donde el juez disponga. ¿Por qué se realiza la entrevista? Porque en determinados casos una persona es superada en su individualidad para resolver el problema o trastorno por sí misma. Esto puede ser inferido por el paciente mismo en el caso que se solicita ayuda. Un neurótico, en algunos casos, por ejemplo, una persona que está con un cuadro depresivo y dice yo necesito ayuda. Entonces, ahí se recurre, el propio interesado el que recurre. Y por otra parte, también puede ser solicitado por personas o familiares o policías, en casos, por ejemplo, de los psicóticos, los psicópatas. Bueno, pasos. ¿Cuál es la finalidad de la entrevista? Para el paciente, ¿cuál es la finalidad? Para el paciente, conseguir alivio a su padecimiento o al menos clarificar su problema. Para el profesional, para obtener el diagnóstico que permita una terapéutica y un pronóstico a fines de beneficiar al paciente. ¿Cuánto debe durar esto? El tiempo dependerá siempre del caso, por lo general 60 minutos. O sea, esto de cada sesión es, ¿verdad? Esto estamos hablando de la entrevista en sí, para no, porque si no también se cansan. Informe sobre la orientación para la historia clínica. El informe que debe constar en la historia clínica sobre la orientación del paciente es el que sigue. Primero, si el paciente está orientado auto y alopsíquicamente. O sea, nosotros tenemos que escribir, está globalmente orientado. Y cuando está desorientado auto y alopsíquicamente, informar está globalmente desorientado. ¿Qué quiere decir alopsíquicamente? Si quiere decir en qué lugar, si puede reconocer en qué lugar está, dónde está. Si está desorientado en tiempo y espacio y orientado en tiempo, se escribe parcialmente orientado en tiempo y desorientado en espacio. Sabe cuándo es, pero no sabe en qué lugar está. Sabe la fecha, el lugar y bueno. Y a la inversa si su desorientación es en el tiempo. Para poder informar que un paciente está lúcido se debe contestar afirmativamente estas preguntas. Percibe con claridad, se orienta correctamente, comprende lo que se le pregunta. Entonces, también tenemos que explorar la parte de la memoria. Conserva la capacidad de memorizar. Se informa la posición psíquica del paciente frente a la enfermedad y además la conciencia de la enfermedad mental, la noción de la enfermedad somática, pero no de la enfermedad mental. Bueno, o sea que ahí este es el primer paso. Primero, ¿cómo exploramos la memoria? Cuando te cuenta cosas o puede ser la memoria reciente o una memoria retrógrada, ¿verdad? Bueno, pero claro que los datos tienen que ser ciertos, ¿verdad? Después vamos a hablar de eso, cuando que él te puede contar algo, pero que había sido, no es cierto, ¿verdad? En el caso de las personalidades paranoides, por ejemplo, o la paranoica en sí, ellos pueden contarte una historia que tiene todo, tiene coherencia, tiene sentido, todo, pero que en realidad no es cierto, solo para él. Bueno, después acá algo muy importante que es la posición psíquica del paciente frente a la enfermedad. Hay personas que no tienen conciencia de su propia enfermedad, otras que sí, ¿verdad? Entonces eso también se tiene que anotar. Las áreas de informes abajo deben ser siempre cubiertas, lo que vamos a ver abajo dice porque bueno, lo que viene en cada caso, pero puede variar en cada una de las partes de este caso. El orden en que las partes siguen
es el orden generalmente utilizado en los registros clínicos. Se debe siempre certificar que no se deja ninguna información afuera. La obtención de todas las informaciones indicadas exige varias horas de entrevista. Consigue con el paciente, esto por ejemplo se consigue con el paciente internado, dice, ¿verdad? Pero también nosotros para hacer una historia clínica, por ejemplo, ya como psicólogos, necesitamos tiempo. Hay que tener en cuenta que las sesiones no pueden pasar de 60 minutos, a no ser que sea una persona que viene en crisis y en un primer encuentro. Por experiencia, digo de que a veces pasa más, inclusive llegamos a 2 horas en ese primer encuentro, porque hay cosas así como que uno necesita saber y también el paciente puede estar queriendo hablar, ¿verdad? Queriendo contar. Entonces no pasa nada tampoco con eso. Pero generalmente suele ser de 60 minutos y bueno, esto nos va a llevar un tiempo, no es que la historia clínica se va a hacer en 1 o 2 entrevistas, porque en realidad toma más tiempo. Bueno, este es cómo se comienza, ¿verdad? ¿Cómo se comienza? Primero, el motivo de la consulta. Describir con la frase corta cómo el paciente viene en la entrevista. Me siento mal, o sea que hace mucho que no estoy durmiendo o si no que te diga no sé qué es lo que me pasa. Bueno, pero anotar así como te dice el paciente. Después que te relate con las palabras del paciente las quejas y la duración de ello, desde cuándo está así, qué es lo que le pasa. Tratar de sacar en términos reales del paciente. Bueno, la historia de la molestia actual. Por ejemplo, hacer un relato pormenorizado de la enfermedad. Desde el inicio, el momento, todo eso que ya les dije, ¿verdad? Para no tardar tanto, después ustedes van a leer esto. Después las perturbaciones asociadas. Por ejemplo, esto me trajo consecuencias en mi hábito. Ahora como más, antes, o si no, ahora no quiero comer nada. Ahora no me voy lo más de cuerpo todo el tiempo. O sea, todas las modificaciones o las perturbaciones que trajo asociada esa situación. Por ejemplo, modificaciones de tomar decisiones y en el ámbito laboral, en el ámbito escolar, estudiantil, familiar, como sea. Acá empieza el grueso de toda la investigación de esta historia clínica. Los antecedentes familiares, todo lo que es padres, hermanos, otros parientes, antecedentes personales. Acá ustedes ya van a tener después, ¿verdad? Porque si no, nuestro tiempo se agota. Todo lo que tenga que ser los antecedentes personales. Personalidad premórbida. Esto consiste en la actitud y patrones habituales de comportamiento que difieren de persona a persona. O sea que si hay antecedentes ya desde cuándo, si hay una personalidad premórbida. En general esta tarea exige información de otras personas. ¿Qué quiere decir eso? De que hablar con familiares, por ejemplo, que te digan, no, él era luego ya así, ¿verdad? Y que él te dice, no, yo nunca fui, bueno, para poder corroborar. Bueno, la historia clínica aporta importantes elementos para trazar la personalidad del paciente. Esto es súper importante. Bueno, por ejemplo, la actitud con los otros, actitudes con sí mismo, cualidades y estabilidad del humor, fantasías, todo. Me estoy apurando porque mi tiempo se acaba. Después, una descripción más precisa, técnica de la estructura y dinámica de la personalidad, todo esto. Bueno, este es el resumen. Fases de la historia clínica, hasta la anamnesis, los datos filiales, motivos, este es el resumen de todo lo que ya se explicó antes. Bueno, pero acá es importante tener en cuenta de que esto se necesita paciencia, tiempo, no se puede hacer en una o 2 sesiones y eso no tiene que afectar no tienen que ser apurados, no tienen que hacerlo en forma apurada. Bueno, por aquí nos quedamos y hablamos en la próxima clase.